Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como ya es costumbre, hoy hablaremos de los retos y oportunidades que tiene la humanidad frente a la alteración del clima, un fenómeno de escala global, pero con impactos locales. Estoy seguro que para todos ustedes es un tema conocido. Quizá hayan oído hablar del derretimiento de los polos o del retroceso de los glaciares, pero tal vez les es menos familiar el hecho de que, por ejemplo, muchas personas están migrando de ambientes tropicales rumbo a otras latitudes como consecuencia del cambio climático. Y es que, de acuerdo con varios análisis, el grueso de la investigación sobre la crisis del clima está concentrada en los países desarrollados, mientras que el llamado sur global ha quedado un tanto en el olvido, pese a ser la región del mundo que sufre los mayores impactos. Es el caso de Centroamérica, y para entender qué está sucediendo en esta parte del planeta, hoy hemos invitado a Wilson Galo. Él se desempeña como asesor nacional del Centro de Desarrollo Humano y Cambio Climático, una iniciativa articulada con el Foro Honduras Vulnerable y la Red de Acción Climática Latinoamericana. Acompáñenme a conversar con él luego de echar un vistazo a las noticias más actuales sobre el clima en el mundo. El tiburón tigre es el mayor depredador de sangre fría de los mares tropicales y templados cálidos del planeta. Su distribución está limitada por la temperatura del agua y en muy raras ocasiones la especie se mueve hacia los polos. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en Global Change Biology sugiere que el calentamiento de la Tierra los está empujando hacia zonas más frías. Luego de analizar 40 años de datos, los autores de la investigación concluyeron que por cada grado Celsius extra, los escualos se desplazaron 400 kilómetros hacia los polos y adelantaron su proceso migratorio 14 días. Esta alteración conlleva el riesgo de que las poblaciones de tiburón tigre salgan de las áreas marinas protegidas, haciéndolos más vulnerables a la pesca comercial. Históricamente, Estados Unidos es el país que más ha contribuido a la crisis del clima. Por ello, acciones como la reciente sentencia de la Suprema Corte sobre limitar el poder de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, representan un fuerte golpe para el resto del mundo. De acuerdo con el diario El País, el máximo tribunal quitó a la EPA la autoridad de imponer restricciones a la producción de gases que calientan al planeta. Esa es ahora una atribución del Congreso, donde los aliados de las grandes compañías petroleras abundan. El presidente Biden dijo que se trata de una decisión devastadora que amenaza con dañar la capacidad de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. El viento es aire en movimiento y se origina por las diferencias de presión en la atmósfera. Desde la antigüedad, el ser humano lo ha utilizado como fuente de energía para la navegación, el molino de granos o la extracción de agua subterránea. Como señala César Azorín Molina, científico del Centro de Investigaciones sobre Desertificación en Valencia, España, hoy en día el viento supone un recurso y al mismo tiempo un riesgo climático. Es la segunda fuente más importante en la generación de electricidad y la principal fuente de energía limpia. Incide en la evaporación y la disponibilidad de agua. Es capaz de dispersar la contaminación y puede provocar desastres. Pese a su papel múltiple, el viento ha sido el componente olvidado del cambio climático, pero los investigadores ya comienzan a hacer proyecciones en torno a él para los próximos 100 años. Hace 20 millones de años, el mapa de América era muy diferente a lo que vemos hoy en día en los libros de texto. El continente no existía como tal, sino que Sudamérica y Norteamérica eran dos grandes masas de tierra separadas por mar, y en medio había un conjunto de islas que con el tiempo conformaron a Centroamérica. El origen de esta pequeña región significó un cambio enorme para el planeta. En primer lugar, permitió una migración de plantas y animales nunca antes vista, a la que los científicos llamaron el Gran Intercambio Biótico Americano. En segundo lugar,
Al emerger América Central, se interrumpió completamente la circulación de corrientes oceánicas entre el Pacífico y el Atlántico, lo cual moldeó el clima global. Investigaciones del Smithsonian Tropical Research Institute indican, por ejemplo, que el Atlántico Norte empezó a estar más caliente, mientras que el Caribe se tornó más cálido y salino. Además, surgió la corriente del Golfo que aportó humedad e influyó en la formación de las capas de nieve del Ártico. Por todas esas razones, entender el nacimiento y evolución de América Central es clave para comprender nuestro presente y los cambios climáticos del futuro. En la actualidad, Centroamérica mide 1.835 kilómetros de largo, no supera los 50 kilómetros en su parte más ancha y ningún punto de su territorio está a más de 200 kilómetros de la costa. Los humedales son comunes en las tierras bajas, tanto en la vertiente oriental como del lado oeste. No obstante, 4/5 partes de la superficie centroamericana consiste en un relieve montañoso y de colinas. Varias de esas elevaciones son parte del arco volcánico centroamericano, que se extiende por la costa del Océano Pacífico desde Guatemala al norte, pasando por El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta la región fronteriza de Costa Rica y Panamá al sur. Algunos de los volcanes hacen erupción violentamente de vez en cuando, y el material que arrojan fertiliza los suelos. Eso explica que muchas de las zonas altas hayan sido convertidas en áreas agrícolas altamente productivas y densamente pobladas. Dichas tierras se ven amenazadas por el método de tala y quema que los agricultores continúan practicando pese al agotamiento del suelo. Se trata de una forma extensiva de cultivo cada vez más insostenible. En Centroamérica habitan más de 43 millones de personas, cuya economía es muy dependiente del sector agropecuario y ha sido golpeada por los conflictos armados, la desigualdad y, por supuesto, el cambio climático. Antaño los patrones tropicales en la región eran muy claros. De enero a marzo tenían lugar la temporada de secas, mientras que las lluvias se concentraban especialmente en el Caribe entre mayo y noviembre. Pero todo esto se ha alterado y las consecuencias son demasiado preocupantes. Según el informe más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, Centroamérica se perfila como una de las regiones altamente vulnerables al incremento de la temperatura global. Esto es lo que nos dice Wilson Galo al respecto. En un resumen sobre lo que se podría dar, es el aumento que vamos a tener en el tema de huracanes, de tormentas tropicales, de sequías, de olas de calor, que van a ser marcados de aquí al 2030 y al 2050 en el caso de la región. Sin embargo, lo que es más grave es que los peligros no se reducen a aspectos físicos. Al encontrarse con una región que es altamente vulnerable al impacto de estos eventos climáticos extremos, entonces podemos tener impactos negativos a la economía de Centroamérica, de los países de Centroamérica y a la región en particular. Los estragos que dejaron a su paso en 2020 los huracanes ETA y LOTA son una clara muestra de lo que apunta Wilson Galo. Por lo menos en Honduras, Guatemala y El Salvador, daños considerables, más en Honduras en este caso. Y eso es lo que vamos a poder estar experimentando en el tema de los próximos años en materia de lo que el cambio climático va a exacerbar en nuestro contexto. Por lo menos es la mirada y bueno, ya sabemos que aunque nuestros países no son de los grandes emisores, que somos de los que tenemos una reducida emisión de gases de efecto invernadero, el impacto es mayor en nuestro país. Esa susceptibilidad radica en varios factores. Por un lado, su ubicación geográfica entre dos océanos deja a esta región a merced de los eventos meteorológicos, mientras que sus patrones socioeconómicos y la relación de las personas con la naturaleza limitan su capacidad de respuesta. Esto explica por qué hoy, más que nunca, Centroamérica debe dirigir sus esfuerzos hacia la gestión de riesgo.
Gestionar es cómo lo vamos a administrar, qué vamos a hacer para prevenir, para mitigar, para adaptarnos. Esos son los tres grandes aspectos que debemos de considerar a la hora de gestionar los riesgos climáticos. Y eso pues tiene que ver con esas tres grandes medidas que son los que la sociedad civil como las nuestras, a las cuales representamos, exigimos en el marco de los gobiernos. Son de esos tres grandes aspectos. ¿Qué vamos a hacer para mitigar? Y eso es la reducción de gases de efecto invernadero, porque igual tenemos que contribuir a que no se dispare en nuestros países también en el marco de las emisiones. Luego, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué medidas vamos a hacer para adaptarnos ante lo que ya está? No es que va a venir, ya está. Eso es lo que manejamos nosotros. Y en ese sentido, entonces, viene todo el aspecto de incorporar a la mitigación, la adaptación, el tema de pérdidas y daños. ¿Cómo vamos a cuantificar las pérdidas y los daños que ya están en nuestra región, pero que no hay ningún mecanismo que nuestros países utilicen para poder decir esto tiene que ver con el cambio climático, esto con la variabilidad climática y esto con los eventos producto de lo que son eventos adversos que se han dado comúnmente en nuestro territorio? La justicia climática considera que la crisis actual no solo es un problema medioambiental y económico, sino también un tema político y ético. Defiende un desarrollo que respete los derechos humanos y propone un enfoque que sitúe a las personas en el centro. El enfoque que describe Wilson ha dejado entrever que si las tendencias en las emisiones de gases que calientan al planeta continúan, la adaptación de Centroamérica al cambio climático será insostenible. Por eso es las medidas que se deben de plasmar en los marcos ya definidos, porque no es algo como que cada país, ya hay marcos definidos. Y en este sentido, uno de los grandes mecanismos a los cuales es el tema de las contribuciones nacionales determinadas, los planes nacionales de adaptación y todo el trabajo que se hace alrededor de este tema son como los mecanismos en los cuales debemos de enfocarnos de aquí al 2030, que es el compromiso que tenemos en el marco del Acuerdo de París para el cambio climático. El problema es que en todos lados abundan planes prometedores, pero escasea el financiamiento para implementarlos y volverlos una realidad. Una gran debilidad es que siempre estamos dependiendo de la cooperación externa para poder atender esta problemática del cambio climático en nuestro país. Y Honduras no es la excepción. Nuestros presupuestos son limitados. En el cambio de gobierno podemos ver de que el presupuesto nacional pues, no tiene, digamos, un respaldo del presupuesto para poder atender esta problemática. Está dependiendo de un 100% de la cooperación internacional para atenderla. Y allí es donde, entre la dicotomía que hay entre lo que serían nuestros planes, que están muy bien redactados, el Plan Nacional de Adaptación, que contribuimos con eso desde la sociedad civil, y que en el 2018 se trabajó alrededor de ello. Y recientemente, el año pasado, se presentó lo que fueron la segunda comunicación de las contribuciones nacionales determinadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde se vincula todo el tema de lo que serían las contribuciones con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero nuevamente el punto es dónde está el dinero para poder aplicar estas medidas que nuestros países están comprometiendo a nivel de la Convención Marco y, como decimos, a nivel de país. Y allí es donde podemos ver esa gran distancia entre los marcos escritos y la implementación que tenemos, porque los presupuestos son, por no decir nulos, reducidos, llamémosle, para citar un ejemplo ahí. Y cuando miramos eso, entonces igual en las negociaciones y los fondos que vienen de la cooperación internacional son bien limitados también para atender esta problemática. Y cada vez la vulnerabilidad se aumenta. Las consecuencias no se han hecho esperar, al menos no en lo que concierne al desplazamiento de personas. Ese es uno de los temas, creo, que se está incorporando en nuestras agendas, viendo la realidad que está viviendo el Triángulo Norte de Centroamérica, donde ya podemos ver y que tenemos diferentes estudios que ya pueden comprobar que hay una relación también entre lo que es el cambio climático, los eventos climáticos extremos y la migración que está dando en nuestro país.
y ese pues será un trabajo que hay que articular. Por ejemplo, Honduras podemos citar, y recientemente se acaba de declarar por la SIC en lo que es emergencia climática en la región latinoamericana, por este flagelo de lo que está pasando en lo que está impactando y en el impacto que está teniendo en la sociedad y en el ambiente. Y en ese sentido, ya miramos, son esas comunidades que están en la primera línea de vulnerabilidad, le llamamos nosotros, que están migrando producto de que no hay alternativa. En nuestro territorio podemos ver cómo se ha aumentado, producto no solo de la condición política, sino el tema del impacto de ETA y OTA, que se puede ver cómo ha aumentado la migración, el tema del impacto de las sequías recurrentes en el corredor seco centroamericano y particularmente el hondureño, donde al impactar en los medios de vida, que son en nuestro caso, son en la mayoría de comunidades, son medios de vida agrícolas en ese sentido. Y al no tener la infraestructura para asegurar que los cultivos puedan producir y se den sequías, que cada 2 años estamos viendo ese flagelo, entonces podemos ver de que la familia, por lo menos algún miembro de la familia está migrando para poder, y es en este caso el más joven el que migra, tenemos la población joven migrando. Por ello, la sociedad civil está exigiendo intervenciones de resiliencia para Centroamérica. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que ya tenemos? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Pero ¿cómo vamos a buscar mecanismos de transformación para poder tener mejores condiciones a nivel de los territorios? Eso es algo que se está demandando, y un aspecto clave alrededor de ello es el tema de justicia climática, que debe de privar, porque aunque es la población más vulnerable la que sufre, el que causa esto son las grandes economías, que son las que hacen que el CO2 se aumente en la atmósfera. Más allá de ser un concepto, la justicia climática es un camino para resarcir a los más afectados por la crisis y que, sin embargo, son los que menos han contribuido a ella. El gran trabajo que hay que hacer con políticas nacionales, yo creo que ahí está el punto, cómo desde el gobierno, que debe de tener un proceso equitativo alrededor de que hay economías, hay empresas que realmente son las que están haciendo uso de todos los recursos que hay en el territorio, pero realmente no están devolviendo nada a las comunidades, más bien están contaminando, están destruyendo los recursos naturales, pero no hay ninguna política que pueda tener un control alrededor de ellos y que le dé participación a la comunidad alrededor de los recursos que son de las comunidades. Así ocurre, por ejemplo, con el tema del agua, que constituye el talón de Aquiles de toda Latinoamérica en la lucha contra el cambio climático. Recientemente, el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, se está haciendo todo un trabajo alrededor de la región, porque ya están los escenarios que vamos a tener graves problemas de agua en el territorio también. Ya no solo es el tema del impacto por producto de huracanes, de tormentas tropicales, de sequía, sino que el recurso disponible ya a nivel superficial y a nivel subterráneo se está agotando en nuestros territorios. En este sentido, durante las últimas 3 décadas, los científicos han observado aumentos de la temperatura de entre 0.2 y 0.3 grados Celsius en Centroamérica, lo cual supone menos lluvias y más evaporación, 2 tendencias que probablemente se mantendrán aún en los escenarios de cambio climático más optimistas. Entonces, las demandas en el tema de justicia climática es, bueno, el Estado debe de legislar, debe tener políticas públicas que vayan en favor de estas poblaciones. ¿Quién va, si no hay políticas, entonces quién va a hacer ese trabajo si no es nuestro gobierno? Demandar ese tema alrededor de esta problemática que estamos viviendo la mayoría de comunidades en los territorios es parte de la justicia climática que se demanda, con acciones prácticas que vayan en favor de los más vulnerables. Y esta responsabilidad implica también abrirle las puertas a la sociedad civil. Para que lleve las propuestas y que se articulen, y va desde todos los niveles. Por ejemplo, cuando la posición de país, o sea, que el mismo país le dé participación a la sociedad civil, no solo a la empresa privada. Muchas veces, si miramos en las conferencias de las partes, en las COP, las grandes conferencias están llenas de empresas privadas que tienen sus representantes para poder
proponer en defensa de sus economías, pero la sociedad civil está mínimamente representada. Hay uno que otro representante de la sociedad civil, tenemos gobiernos, tenemos empresa privada, pero la sociedad civil no está representada y no tiene las mismas capacidades de conocimiento que tienen estos otros actores. Entonces, en ese sentido, eso es como es la voz que está alzando la sociedad civil. En la región latinoamericana hablamos, y nosotros dijimos, tenemos mucho que aportar, porque somos los que vivimos cotidianamente este flagelo del cambio climático y de lo que está provocando a nivel de los territorios, de las familias que están quedando desunidas producto de ello. Wilson Galo nos cuenta el caso del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, donde concurren unas 200 organizaciones de la región para hacerse escuchar y promover una agenda de desarrollo sostenible. Está Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras, que aglutina una agenda regional para hacer incidencia en el SICA en este tema, alrededor de las estructuras de Centroamérica que deben de llevar el posicionamiento regional. Pero luego a nivel de país igual, hay el foro Honduras Vulnerable, que tiene que ver con articular la agenda de las organizaciones que trabajan el tema para que tengamos voz, no hasta que ya estamos en la COP, porque allá ya casi va todo negociado, sino desde el posicionamiento de país que lleva Honduras a las COP. Cómo se articula Honduras con el posicionamiento de Centroamérica, cómo nos articulamos a través de otras redes como CANLA, que es la Red de Acción Climática Latinoamericana, alrededor de la agenda que promueve Latinoamérica como una región que vive los mismos problemas en el marco de lo que es el cambio climático. Y luego, ¿quiénes nos van a representar de la sociedad civil ante las negociaciones globales? Aunque todavía hay tareas pendientes, los resultados de esta presión social ya son patentes, pues han conseguido sensibilizar a las esferas políticas. Y uno de los aspectos, por ejemplo, que queremos rescatar es que Honduras todavía no ha ratificado a Escazú, que es el que va a venir a ver cómo se está trabajando todos estos temas de derecho en el marco de lo que sería el cambio climático. Y por ahí anda todo un trabajo de agenda nacional alrededor de estos temas que para nosotros son relevantes y que deben de conocer en todo el contexto, por lo menos regional y global. Otro asunto a resolver es el de los compromisos asumidos por cada país centroamericano en el marco de tratados internacionales, tales como el Acuerdo de París. Nosotros consideramos que han habido cambios, han habido por lo menos, hay marcos legales que están trabajando, lo que consideramos que hay falta voluntad política para aplicar esos marcos de trabajo que tenemos alrededor del país. Falta voluntad política para dejar los presupuestos que se necesitan para poder impulsar una agenda que realmente resuelva o por lo menos contribuya a resolver la problemática que tenemos en el país. Y allí es donde viene todo el trabajo, porque todos los actores que participan en el desarrollo del país, o sea, todavía no quieren aportar su parte. La empresa privada no está aportando lo que le corresponde. Esos son dos aspectos. Y luego la participación de la sociedad civil, porque no hay participación, digamos, y hay que luchar para darle participación cuando lo que la sociedad civil quiere es contribuir con la problemática que se está viviendo cotidianamente. Y qué mejor que las poblaciones que están viviendo esa problemática para contribuir. Muchas gracias por habernos acompañado en este reporte climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.